En este video voy a explicar el cáncer de hígado, páncreas y estómago, según la nueva medicina germánica, paradigma científico descubierto por el Dr. Rike Gerd Hammer, incluyendo conocimientos de la milenaria medicina tradicional china. Si estás pasando por un diagnóstico de esta índole, continúa viendo este video puesto que solo te daré información alentadora. Buenos días, tardes o noches. Soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador, y espero que este video te ayude si es que eres mi paciente o si tú y tu familia están pasando momentos difíciles. Vamos. Si no conoces nada acerca de nueva medicina germánica, me permito hacerte un pequeño resumen de lo que este paradigma científico es y de qué se trata. Puedes también acceder al link del video que tengo de introducción a la nueva medicina germánica que está en la descripción de este video. Nueva medicina germánica nos dice que para cada órgano o tejido tenemos un conflicto psíquico, biológico, conectado y a una parte específica del cerebro conectada. Esto es una gran matriz de triadas, órgano, cerebro, mente. ¿Ya? Así para cada parte del cuerpo tenemos un conflicto psíquico que está conectado matricialmente, matemáticamente, por decirlo de alguna forma. En resumen y a grosso modo, una vez que tenemos un conflicto, un shock, un problema grave o de larga duración, o muy intenso y profundo, entonces, dependiendo de cuál fue el conflicto psíquico que tiene la persona, el órgano implicado o los órganos implicados tendrán un cambio orgánico durante la fase de conflicto activo o fase de estrés. Una vez que el conflicto es superado total o parcialmente en la mente de la persona, el cerebro da la orden de que los cambios orgánicos que ocurrieron en fase activa se reviertan en la fase de reparación, con un pico de la reparación que llamamos epicrisis. Es aquí en la fase de reparación donde usualmente se presentan los síntomas más fuertes. También quiero que conozcas un poco acerca de medicina tradicional china, diciendo que esta nos habla de 5 elementos o 5 reinos que incluyen principalmente los 5 principales órganos: riñón, hígado, corazón, vaso, pulmón. Y para que se presente un cáncer o una enfermedad muy compleja, básicamente tenemos que tener la presencia de un desgaste de, de alguno de los órganos, un desgaste de la energía vital de los órganos. Así, si estamos hablando de cáncer de vesícula biliar o de hígado, este reino de la madera tendrá que estar en déficit. O, por ejemplo, si vamos a hablar del cáncer de estómago, este reino de la tierra, del vaso, tiene que estar en severo déficit. Sin embargo, siempre habrá de base un déficit de la energía de los riñones, al cual denominamos la batería del cuerpo, ¿ya? Y es importante saber, y te recomiendo aquí ver mi video acerca de las causas del cáncer según Nueva Medicina Germánica y Medicina Tradicional China, que lo pondré también en la descripción de este video, para que entiendas el concepto de batería, de cómo funciona la batería del cuerpo. Para este video específico, vamos a hablar entonces de cáncer y afecciones en general que pueden llevar al cáncer del parénquima del hígado, que es esta parte que la vemos aquí en este gráfico café, los conductos biliares y la vesícula biliar, que son estos aquí representados en verde, el conducto
y los conductos pancreáticos, también veremos el parénquima del páncreas, la glándula como tal, y veremos la curvatura menor del estómago, que sería la que está aquí, este siendo el estómago, sería la que está aquí detrás del hígado. Muy bien, la curvatura menor, para ubicarnos un poco anatómicamente. ¿Y por qué he agrupado estos órganos? Porque pude haber incluido esófago, intestino delgado, intestino grueso, que para eso tendré otro video. Pero ¿por qué he incluido estos órganos? Porque tanto la vesícula biliar como los conductos biliares, los conductos pancreáticos y la curvatura menor del estómago están manejadas por la misma ubicación en la corteza cerebral y responden a la misma conflictiva. Es como si fueran un solo órgano, y de hecho aquí los tenemos en un solo color como para que sea fácil de recordar esto. Sin embargo, también vamos a ver la conflictiva de los órganos y del parénquima del hígado y la glándula del páncreas como tal, y de la gran curvatura del estómago también. Como podemos ver aquí, la corteza cerebral en un diagrama axial, podemos ver y podemos acercarnos que esta ubicación de la corteza cerebral maneja el conflicto de ira y también preocupación de territorial. Territorial es todo lo que consideramos nuestro, desde la pareja, la casa, el dinero, el tiempo, el celular, nuestros ideales, etc. Cuando tenemos un conflicto de ira, coraje territorial, vamos a implicar, no todos, pero por lo menos alguno de estos tejidos que estábamos hablando antes. El estómago, pero en su curvatura menor, los ductos, los conductos biliares y la vesícula biliar y los conductos pancreáticos, ¿ya? Comparten la misma conflictiva psíquica biológica. Antes de continuar, quiero recordarles que para Nueva Medicina Germánica, cuando hablamos de cáncer, nada es maligno ni benigno. Eso es muy importante. Para nosotros simplemente existen los SBS, que son programas biológicos con pleno sentido, lo que habíamos hablado de fases de un programa bifásico, de fase que comienza con un shock, tiene una fase de conflicto activo, una superación y una fase de reparación. Esto es lo que puede ser desde una gripe hasta un cáncer. Sin embargo, no se trata de malignidad ni benignidad, simplemente de perfecta explicación. Si quieres ahondar más en esto, te invito a ver mi video de causas del cáncer. Esto obviamente, respetando toda la postura que pueda tener la oncología, no pretendemos aquí contradecir a nadie ni dar a menos a ninguna otra postura médica, simplemente estoy dando a conocer lo que yo he podido poner en práctica y comprobar al 100%. También es importante, antes de seguir, que para nosotros el concepto de metástasis es muy diferente al de la oncología. Para nosotros y en la comprobación, lo que podemos ver es que cuando un cáncer parece migrar a otro órgano, se trata simplemente de otro conflicto psíquico conectado a otro tejido u órgano. Lamentablemente, usualmente causados por el diagnóstico y pronóstico médicos, que hacen que la persona entre en terror y en nuevos conflictos psíquicos sobremontados sobre el que le llevó al cáncer inicial. Recordemos también, y bueno, lo explico si es que si es que este es tu primer acercamiento a Nueva Medicina, este es ya el programa biológico más detallado. Entonces, lo que tenemos que tener primero
en cuenta de manera básica es que tenemos dos tipos de cerebro. El cerebro nuevo, que incluye la corteza cerebral y la sustancia blanca o médula, y que tenemos el cerebro antiguo, que incluye el tronco cerebral y el cerebelo. Lo importante es saber que el comportamiento de los tejidos manejados por el cerebro nuevo y del cerebro antiguo son inversos. Es decir, en fase de conflicto activo, de estrés, los tejidos manejados por el cerebro nuevo van a ulcerar o van a perder tejido y luego van a cicatrizar en la fase de reparación, en la fase de curación. Pero es aquí cuando usualmente aparecen los dolores. Esto es lo que llamamos un proceso viral, que no tiene que ver nada con un ataque de un virus, sino es simplemente un proceso de cicatrización. Para eso te invito a ver mi video acerca del COVID según Nueva Medicina Germánica, para que entiendas más a profundidad. En cambio, los tejidos manejados por el cerebro antiguo reaccionan de manera inversa. En fase de conflicto activo, los tejidos crecen, se engrosan o pueden crear tumores. Y aquí se da también una multiplicación de la reserva de bacterias que tiene la persona, si es que las tiene. Y luego, en fase de reparación, las bacterias van a destruir, reducir el tumor mediante un proceso bacteriano o micobacteriano. Sin embargo, en muchos casos la persona no tendrá las bacterias idóneas y lo que hará es encapsular el tumor. Y si no molesta el tumor, podrá quedarse ahí por el resto de la vida sin causar ningún problema. Comencemos entonces a aprender un poco, primero sobre los tejidos manejados por el cerebro antiguo, los tejidos que están en cuestión para este video. El parénquima del hígado, esta parte, el órgano como tal, no la parte roja que son los conductos biliares, esta parte amarilla en el gráfico, manejada por el tronco cerebral. ¿Cuál es su conflictiva? El miedo a morir de inanición, es decir, miedo a que si es que yo me voy, ¿quién va a cuidar de los que dependen de mí? Si es que yo muero de cáncer, ¿quién va a dar de comer a mis hijos? Puede ocurrir entonces, por eso es que una de las metástasis más comunes son las de hígado, de parénquima de hígado, porque la persona al recibir un diagnóstico de malignidad puede entrar en un terror si es que se trata, por ejemplo, de una madre soltera, de un padre soltero o de una persona que tiene personas a su cargo y que y dependen de él y no tienen quien más apoyarse. También ocurre cuando hay el miedo a perder algo vital en su vida, ¿no? Cualquier cosa que la persona considere vital. Puede ser, por ejemplo, que una persona se distancia mucho de su padre y era una relación muy importante. Puede ser que la persona tiene que irse a vivir en otro país y tener cerca a la familia es algo muy importante. Podría desarrollar en fase de conflicto activo un aumento de tejido. No siempre van a ser tumores, pero en los casos más fuertes pueden crearse tumores, los adenocarcinomas de hígado. Se pueden crear focos oscuros visibles en un TAC y en general, mientras mayor sea la duración del conflicto, más puede crecer el tumor y dependiendo también de la intensidad del conflicto. Una vez que la persona supera total o parcialmente su conflicto de miedo a morir de inanición, como he dicho, principalmente personas, sus seres queridos, el proceso bacteriano empieza. Las bacterias empiezan a destruir el tumor
Y claro, si es que esto no es manejado de manera correcta, pueden quedar cavernas, puede terminar en cirrosis y en el mejor de los casos, si es que la persona no tiene las bacterias, el cuerpo encapsulará el tumor. Aquí es muy importante decir que no, al hablar de nueva medicina germánica no estamos diciendo que la nueva medicina germánica entonces es todo lo que tenemos que utilizar. Nueva medicina germánica no son medicamentos que damos, ¿no? Se trata de un paradigma científico, el cual nos ayuda a entender, y cuando la persona entiende, sale mucho más rápido de su cuadro. Los dolores se reducen mucho más rápidamente y los síntomas desaparecen con mayor rapidez. Por eso, si es que es necesario que la persona tome antibióticos, analgésicos, químicos, pues bienvenidos sean si es que eso nos ayuda a que la persona salga, supere la reparación. Si es que con medicina natural lo logra y es suficiente, pues enhorabuena. Si no, pues tenemos que ayudarnos con todo lo que está a la mano en todos los medios que tiene la medicina ancestral y moderna, para que la persona sobreviva a las fases de reparación. Porque una epicrisis puede ser muy fuerte en dolor e inflamación y puede, claro, la persona terminar en mal estado. Otro de los tejidos que están en cuestión en este video es el estómago y la parte que es manejada por el cerebro antiguo, desde el tronco cerebral también, es la gran curvatura del estómago, ¿no? La gran curvatura del estómago está conectada al conflicto de no ser capaz de digerir un bocado. Cuando hablamos de bocado, hablamos de cualquier situación que la persona considera vital y son de hecho cosas que son de supervivencia, ¿no? Entonces hablamos de, por ejemplo, el sustento, el dinero, ¿no? Puesto que esto nos da la posibilidad de comer y mantenernos vivos. Por ejemplo, podría ser que una persona es despedida intempestivamente sin previo aviso. No, ni se lo imaginaba. Es algo que si la persona lo recibe con total impotencia, pero no le queda más que aceptar esto, es un bocado que le tocó digerir, pero quisiera no tener que digerirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona desde su cerebro antiguo, reptiliano, subconsciente? Empieza a aumentar el tejido, en el peor de los casos, tumores, los adenocarcinomas de estómago. Y todo esto tiene un sentido, no es que ocurre porque el cuerpo se volvió loco, porque el cuerpo es maligno, no, simplemente es porque, por un lado, o el conflicto es muy fuerte, y por otro lado, la batería del cuerpo, los riñones, y en este caso, justamente el elemento tierra, vaso, páncreas, estómago, están debilitados, entonces pueden crearse los tumores. Es decir, estos programas biológicos se van en banda, puesto que la energía vital de la persona no logra manejar la influencia que tiene la psique sobre el cuerpo. Una vez que la persona supera, ocurre el proceso bacteriano. Las bacterias destruyen el tumor y también puede ocurrir la encapsulación del tumor si es que la persona no tiene las bacterias indicadas para su destrucción, para la destrucción del tumor. Es importante acotar en este momento que las bacterias que en realidad viven en nosotros y en todo lado, de hecho nosotros tenemos mucho más bacterias que células humanas,
son una reserva que tenemos. Y lamentablemente con mucha vacuna y antibióticos, estas reservas han ido mermando y el cuerpo ya no tiene en muchos casos la manera de destruir estos tumores y los encapsula en caso de que la persona supera el conflicto, pero no tiene las bacterias necesarias. El último órgano manejado por el cerebro antiguo que está implicado en este video sería la glándula páncreas, ¿ya? La parte amarilla, ¿ok? Entonces, todo lo que vemos amarillo aquí vendría a ser la parte glandular del páncreas. Es manejada también desde el tronco cerebral, desde el cerebro antiguo. El conflicto del páncreas es menos común, es la pérdida de un bocado ingerido. Es decir, por ejemplo, una persona que se le ha dicho que va a recibir una cantidad de dinero. La persona ya cuenta con ello, cuenta con este préstamo. De hecho, ya empieza a hacer acuerdos de inversiones con ese dinero que ya cuenta. Y sin embargo, el banco en último momento le dice que lamentablemente no calificó y por alguna razón no se le adjudica el préstamo. Esta persona ya había ingerido este bocado, esta situación, dinero, este recurso, y al momento de que se le quita, es que ocurre que la glándula del páncreas aumenta en tejido. Pueden aparecer focos oscuros en una tomografía computarizada axial, un TAC. Se dan los adenocarcinomas de páncreas y si hay un gran volumen puede ocurrir una pancreatitis aguda. Esto es cuando el páncreas aumenta tanto de tamaño que aprieta los ductos pancreáticos, los conductos pancreáticos. Si la persona lo supera, ¿no? La persona supera el conflicto, entonces se dará el proceso bacteriano, la destrucción de tumores con las bacterias y, si es que no se lo maneja bien, una cirrosis pancreática que dejará cavernas en la glándula. Y habrá que darle a la persona sustitución enzimática. Algo que es importante aclarar aquí es que habrá dos tipos de pancreatitis que tendremos que diferenciar. La pancreatitis porque el páncreas, la glándula, crece en tamaño y aprieta los conductos biliares, y la pancreatitis de los ductos biliares al inflamarse, los conductos biliares al inflamarse pero en fase de reparación, lo cual ya veremos más adelante. Estos son entonces las tres partes de estos tres órganos que estamos analizando en este video, que son manejadas por el cerebro nuevo. Sin embargo, debo decir que estas partes de órganos, es decir, el parénquima del hígado, la glándula del páncreas y la gran curvatura del estómago, no es lo que observamos más en la práctica, en la observación clínica. Lo que más tenemos en un 80% de casos es los tejidos de estos órganos manejados por el cerebro nuevo. Es decir, y aquí recordemos, el cerebro nuevo, los tejidos que vamos a ver, en cambio, en fase activa van a perder tejido, van a ulcerar, y una vez que la persona supera la conflictiva total o parcialmente, se dará la cicatrización. Y esta es la parte inflamatoria.
Esto es muy importante, puesto que esto es la mayoría de los casos que encontramos en la práctica clínica. Entonces, habíamos visto el parénquima del hígado, pero ahora vamos a ver los conductos biliares. Estos, a pesar de que se trata de un mismo órgano, y es uno de los grandes descubrimientos del doctor Hammer en su Nueva Medicina Germánica, que a pesar de tratarse de un mismo órgano, diferentes tejidos de un mismo órgano son manejados por partes diferentes del cerebro. Los conductos biliares son manejados desde la corteza cerebral, parte del cerebro nuevo, al igual que la vesícula biliar. Después de todo, los conductos biliares simplemente son una vía para la bilis y sales biliares que se almacenan en la vesícula biliar. Esta simplemente es una reserva. El conflicto biliar de estos conductos, perdón, el conflicto psíquico de los conductos biliares y o de la vesícula biliar es coraje territorial. Principalmente coraje, ira, rencor territorial, coraje por alguna situación que implicó algo que pienso que me pertenece. Familia, pareja, dinero, tierras, todo. Privacidad. Entonces, cuando la persona tiene este coraje territorial, es que puede darse este programa biológico. ¿Ok? Ahora, no solamente el coraje es el que está implicado en estos tejidos, sino también una preocupación territorial. Lo más común es el coraje territorial, pero también la preocupación territorial. Y en tercer lugar, y también es muy común, el conflicto de identidad. El conflicto de identidad, llamado así por el doctor Hammer, es un conflicto en que la persona se siente conflictuada porque no está bien delimitado su territorio, no están las reglas claras. ¿Cuál mismo es su rol en esta situación, en este clan, en este sistema? Puede ser, por ejemplo, una persona que entra a un nuevo trabajo y no se le ponen las reglas claras, no sabe si es que está en el departamento de ventas o en el departamento de procesos, no se le ha adjudicado ni siquiera un escritorio y una computadora para que trabaje, no es ni de aquí ni de allá. Entonces puede tener ese tipo de conflicto. También ocurre mucho cuando en las parejas la persona está en una situación en la que su pareja no define y ella quisiera definir qué mismo es esto, hacia dónde vamos, ¿tiene algún futuro esta relación? ¿Qué mismo? ¿Cuál es nuestra situación? Si es que Entonces, esto puede ser simplemente la causa de una gastritis, ¿no? Podemos tener la pérdida de tejido en la fase de estrés, de conflicto activo, hay una ulceración. Esta puede sentirse o no, puede haber cólicos en fase de conflicto activo, pero esto no es usualmente lo que ocurre. Esto es lo menos común. Pero aquí es donde encontraríamos la gastritis. La gastritis en realidad es una cronicidad de este programa biológico en el que hay conflicto activo y reparación, pero la persona vuelve al conflicto activo y luego vuelve a reparar y así hasta que en algún momento resuelva definitivamente su conflictiva. Una vez que la persona supera el conflicto de coraje, preocupación territorial, se da la cicatrización. Aquí es que pueden haber cálculos biliares, hay el colangiocarcinoma, que es el carcinoma de estómago, ¿no? Perdón, el carcinoma de los conductos biliares o de la vesícula biliar, es el cáncer de hígado más común. Este es el cáncer de hígado más común, ¿no? Y en la epicrisis puede haber un dolor muy severo.
Aquí, de hecho, hay peligro de coma hepático y de un shock hipoglucémico. ¿Por qué? Porque el páncreas es el que reserva y conserva la glucosa. El páncreas, a ver, perdón, el páncreas es el que regula la glucosa, pero el hígado y los ductos biliares son quienes reservan la glucosa. Y si es que la persona entra en pánico, en terror, porque no sabe qué es lo que le está ocurriendo, puede haber un crecimiento exagerado del hígado, una hepatomegalia, pero es por la inflamación de los ductos biliares en su interior. Esto es en síndrome de colectores renales. Esto en nueva medicina es cuando la persona entra en un derrumbamiento de la existencia, empieza a retener líquido desde los colectores de los riñones y ese líquido se va justamente donde hay inflamación y los dolores son mucho más intensos. Obviamente te doy esta información no para asustarte, sino para que entiendas de qué se trata todo. Estos son los casos ya más extremos y poco comunes, ¿no? Sin embargo, es importante saber que si es que hay un carcinoma hepático, es una fase de reparación. E insisto, no se trata de no hacer nada. Habrá que hacer todo lo que se pueda a nivel natural y químico para salvar a la persona. Pero muchas veces, si es que la persona ni siquiera tiene dolor, pero tiene por un examen de rutina un carcinoma hepático, simplemente con la toma de conciencia se queda tranquila, no tiene ningún dolor y poco a poco esto retrocede con el tratamiento que se le administra y vuelve a la normalidad. Las biopsias pueden eh, estropear la fase de reparación y que luego la curación sea mucho más difícil. Por eso nosotros no recomendamos ningún tipo de biopsia, sabiendo que los conceptos de malignidad no son relevantes, al menos para este enfoque. El siguiente tejido manejado por el cerebro nuevo desde la corteza cerebral es la curvatura menor del estómago, también el píloro y el bulbo duodenal, pero en este momento simplemente vamos a hablarlo como la curvatura menor del estómago, que también es lo que llamamos la boca del estómago. ¿Ok? Esta parte del estómago corresponde, justamente como les había dicho, al mismo conflicto. Recuerden que les había dicho que estos tres tejidos manejados por el cerebro nuevo responden a la misma conflictiva psíquica. Coraje, preocupación territorial y conflicto de identidad. Muy bien. Igual aquí, ¿qué va a pasar en la curvatura menor del estómago? Va a haber pérdida de tejido, ulceración, pueden haber cólicos, pérdida de apetito y peso. ¿Ya? Aquí pueden haber úlceras sangrantes, pero no es lo más común. Lo más común es en la epicrisis cuando tenemos los dolores más graves. Y aquí debo corregir algo que veo que he dicho erróneamente. Antes, cuando hablamos de los ductos biliares, yo hablaba de la gastritis, pero no. Es aquí, en la curvatura menor del estómago, donde tenemos la gastritis y que se trata del conflicto, de la cronicidad del conflicto. La persona tiene el conflicto de coraje territorial, luego lo supera, vienen las molestias, luego vuelve a tener el conflicto, otra vez a reparar y así indefinidamente hasta que termine su conflictiva. O lo supere en su mente y tenga otra percepción acerca de lo que le ocurre. En la fase de reparación,
viene la cicatrización. Recordemos que en los tejidos manejados por el cerebro nuevo hay pérdida de tejido en la fase de conflicto activo y hay una sustitución, una reconstitución, cicatrización del tejido en la fase de reparación. Aquí se detiene el dolor y en la epicrisis vuelve el dolor con posible náusea, vómito y diarreas y con posibles melenas, es decir, sangre en las heces. Aquí es donde tenemos el carcinoma de estómago. El carcinoma de estómago, entonces, también es simplemente una fase de reparación, y digo simplemente entre comillas, puesto que si es que es severo, habrá que tratar a la persona con todos los medios que tenemos a la mano. El último tejido manejado por el cerebro nuevo desde la corteza cerebral, y para ir terminando este video, serían los conductos pancreáticos. También tenemos los islotes de Langerhans, estas células de los islotes, estas rojas también. Esas son las que manejan las células, los islotes de Langerhans tienen las células alfa y las células betas. Las alfa controlan la glucosa y las betas controlan la insulina. Y esa es otra conflictiva que para este video no lo abordaré, y simplemente nos concentramos en los conductos pancreáticos, especialmente este conducto denominado conducto de Wirsung, pero que se extiende también a todos los confines del páncreas. Una vez más, ¿cuál es el conflicto? El mismo: coraje, preocupación territorial y conflicto de identidad. Asimismo, habrá pérdida de tejido, ulceración y muy rara vez cólicos pancreáticos. Muy rara vez, porque cuando la persona está en conflicto activo, en realidad lo usual es que no haya molestias. Cuando estamos en estrés, en conflicto activo, usualmente el cuerpo lo que hace es ayudarnos para salir adelante. Y más bien, cuando ya superamos, vienen los dolores. Cicatrización del conducto pancreático. En la primera parte, en la fase A, se detiene el dolor, pero viene en la epicrisis con gran fuerza. Este es uno de los peores dolores que puede sufrir el ser humano. Este es el tipo de pancreatitis del que les hablaba, que puede ocurrir con o sin ictericia. Este es el carcinoma de páncreas. Una biopsia en el páncreas es muy peligrosa y por eso nosotros no la recomendamos. Puede ocurrir una posible cirrosis pancreática y una pancreatomegalia, es decir, que crece el páncreas por la inflamación interna de sus conductos. El síndrome de colectores renales, que es cuando la persona siente que se derrumbó su existencia. Una vez más, quisiera insistir en que la razón por la que he escogido estos órganos para este video es porque sus tejidos manejados por el cerebro nuevo, corteza cerebral, los conductos biliares, vesícula biliar, curvatura menor del estómago y conductos pancreáticos, toda esta línea está manejada desde la misma zona de la corteza cerebral y comparten la misma conflictiva psíquica biológica. Y es muy común que la persona, cuando tiene esta ira territorial, preocupación territorial o conflicto de identidad, va a sufrirlo ya sea con uno de estos tejidos, con dos, varios o con todos. Es una línea que se extiende a lo largo de esa zona hipocondrial. Es como si trazáramos una línea perpendicular a la columna, a la altura de la boca del estómago, y ahí tenemos en esa línea todos estos tejidos, ¿ok? Una vez más, quiero recordarles que para Nueva Medicina Germánica nada es maligno ni benigno, existen solo programas biológicos con pleno sentido. Y que metástasis para nosotros en realidad es simplemente otros
conflictos psíquicos conectados a otros tejidos u órganos, usualmente causados por el diagnóstico y pronóstico médicos, lamentablemente. Am, y es muy importante entender esto, ¿no? Porque muchos dirán, o tú te estarás preguntando mismo, pero ¿por qué un familiar mío no tuvo ni siquiera oportunidad para hacerse quimios ni nada? Las cuales obviamente no recomendamos, pensamos que no es el mejor camino, ¿no? Puesto que si la batería está baja, lo peor que podemos hacer es disminuirle más la batería con quimioterapias, puesto que eh, acabarán con la energía de los riñones. Por eso es que a las personas con quimioterapia se les cae el cabello, ya que el cabello es nutrido por los riñones. Entonces, lo que debemos entender y mantener en mente es que no es que un cáncer te ataca de la noche a la mañana y que es algo que en realidad podrías, en la mayoría de los casos, prevenir con TACs, con ecos, con mamografías, con papá Nicolaos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque si hablamos de que el 80% de los cánceres son de fase de reparación, esto ocurre en cuestión de días, de semanas o incluso de días, ¿no? Los cánceres manejados de tejidos manejados por el cerebro antiguo, tendría algo de sentido hacer un poco de monitoreo, pero tampoco tiene mucho sentido, puesto que ese tipo de cánceres no causan en realidad mayor molestia y usualmente por sí mismos retroceden. Pero lo que quiero decir para finalizar es que dependerá mucho de cuánta energía haya en la batería en los riñones para que haya energía en el hígado, es decir, en la vesícula biliar y en los conductos pancreáticos, para que haya energía en el corazón, para que haya energía en el vaso que maneja el estómago y el páncreas, y que haya energía en el pulmón y sus tejidos. Por eso decimos que la mejor prevención que podemos recomendar, mucho más allá de exámenes, de ecos, que igual los respetamos y si la persona desea hacérselos, pues bienvenidos y me parece perfecto, ¿ya? Sin embargo, a veces pueden ser el inicio de un calvario innecesario y de terror innecesario, ¿no? Son caminos que la persona elige. No estoy diciendo que este sea el único camino, ni nos creemos dueños de la verdad, simplemente te estoy compartiendo información científica que puedes poco a poco comprobarla por ti mismo y no tener que creerle a ciegas a nadie. Así que como prevención, lo que yo te recomiendo es una buena alimentación, suplementación, la adecuada para ti, ejercicio, buen sueño, drenajes de vez en cuando, limpieza de órganos y sobre todo una buena canalización de las emociones, principalmente la ira, el coraje, el resentimiento, la preocupación también. Espero este video te haya ayudado. Si tienes cualquier pregunta, cuenta conmigo. Puedes contactarme a mis redes, a mi correo electrónico, a mi WhatsApp. Soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador, al servicio de Dios para el mundo entero.